Muy bien, amados, así que bienvenidos en esta mañana de domingo. Así comenzamos el tiempo de compartir la palabra de Dios. Presta atención, el Señor va a hablar directamente a nuestros corazones. Amén, muchas bendiciones. Qué privilegio poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Yo soy la pastora Angie de la congregación Cabob y es realmente para mí precioso que podamos estar juntos en esta hora, realmente compartiendo la palabra del Señor. Amén. Amén, Señor te bendiga. Vamos a hablar de un tema sumamente especial, importante, y se llama Poniendo nuestros ojos en los jóvenes. Amén. Poniendo nuestros ojos en los jóvenes. El Señor realmente ha llamado, ha hablado a nuestro corazón, ¿no?, sobre este tema que es sumamente especial e importante, porque realmente nuestro Señor tiene un plan para esta generación. Quiero invitarte a que podamos leer el libro de Amós, el capítulo 2, el versículo 11. Dice la Escritura, Amós capítulo 2, versículo 11, dice así: Y levanté profetas de entre vuestros hijos y nazareos de entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel?, declara el Señor. Amén. Lo cierto es de que el Señor tiene un gran plan en medio nuestro, en medio de esta generación. Y acá nosotros vemos una promesa en el libro de Amós, donde está escrito que el Señor tiene dentro de sus planes impactar a una generación. Y en el pueblo del Señor, Él cuando les habla, les abre, ¿no?, su corazón, les dice: yo de entre ustedes levanté de entre sus hijos, de entre sus jóvenes, yo levanté nazareos y profetas. Los nazareos eran aquellos que tomaban una decisión, se puede decir, firme por el Señor, ¿no? Eran aquellos, ¿no?, de que decían: yo me voy a consagrar al Señor por completo y yo voy a dejar a un lado todo lo que pueda causar placer en esta vida, ¿no? Incluso uno de sus votos era no tomar vino, etcétera, etcétera, ¿no? No beber, no comer ni siquiera la uva, ¿no?, que era un deleite, ¿no? No tenía nada malo. Pero ellos hacían un voto y le decían: yo me voy a consagrar al Señor. Incluso no se cortaban el cabello porque ellos creían que realmente el pacto que tenían con el Señor estaba. Incluso el Señor les decía así: no se corten el cabello porque mi pacto está en su cabeza, está en el cabello. Y se hacían crecer el cabello sumamente largo, ¿no? Y incluso, ¿no?, si tú te acuerdas de Sansón, ¿no? Sansón era un nazareo, ¿no? Uno dice: ¿dónde estaba la fuerza? Era en el cabello, ¿no? Le cortaban el cabello, pierde la fuerza. Pero lo cierto es de que el cabello significaba el pacto que tenían con su Dios, ¿no? Entonces, cuando Sansón se corta, bueno, obviamente revela el secreto que no debería revelar, le cortan el cabello, es ahí donde el Señor se va de él y pierde toda su fuerza, ¿no? Y dice además la Escritura de que el Señor les dice: voy a levantar nazareos de sus jóvenes y de sus hijos voy a hacer, hice profetas. Entonces acá nosotros vemos a un Dios que impacta a una generación de jóvenes, de personas jóvenes. Amén. Y lo que el Señor ponía muy fuerte en nuestro corazón en este tiempo es de que realmente pongamos nuestra mirada en esta generación de jóvenes que tenemos ahora, ¿no? Y ahora vamos a ver el corazón del Señor, y Él hablaba muy fuerte dentro de nosotros, ¿no? Y a veces pensamos, ¿no?, de que es sumamente difícil que quizás un joven se interese por las cosas del Señor. Parece difícil que un joven ahora, ¿no?, habiendo todo lo que hay, quizás con la experiencia que uno ha podido tener en este tiempo en la vida, es sumamente difícil que quizás un joven se acerque al Señor, ¿no? Incluso de que realmente se interese por todo lo que pueda venir de parte del Señor. Pero lo cierto, incluso llegamos a creer que nunca se van a llegar a interesar por las cosas del Señor, ¿no?
Pero lo que el Señor quiere hacer en esta mañana es realmente mostrarnos lo que Él puede hacer. Amén. Y lo que Él incluso ha hecho en mi vida y en la vida de muchos jóvenes. Quizás yo no sé cuándo ha sido el momento que tú has llegado al Señor, pero si tú llegaste de joven, tú sabes que el Señor sí puede hacerlo. Amén. Vamos a ver ahora, cómo el Señor llamaba a jóvenes. Y todo lo que vamos a hablar, yo realmente quiero que lo recibas en tu espíritu y aceptes este llamado de Dios de poner nuestra mirada en los jóvenes. Amén. Vamos a ver cuatro ejemplos en realidad. Vamos a empezar con los dos primeros, Samuel y Jeremías. Y Samuel, más o menos, los historiadores, los teólogos decían de que él cuando escuchó la voz del Señor, más o menos tenía 12 años, Pero otros estudios dicen que la palabra niño, cuando se refiere en el Antiguo Testamento, no solo abarca la edad temprana, 12, 10, 11, sino también abarca un periodo hasta los 20, es decir, una juventud, habla de una juventud. Entonces, sea como sea, este joven realmente buscó al Señor. Vamos a leer, por favor, en tu Biblia, Y además Jeremías tenía más o menos alrededor de 20. Jeremías lo vamos a ver un poquito después. Pero vamos a ver en la palabra del Señor, primera de Samuel, capítulo 3, el versículo 1, dice así: El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Versículo 2, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. Y acá vemos nosotros el llamado del Señor para la vida de Samuel. Si nosotros retrocedemos en la historia de cómo realmente era Samuel, incluso cómo su mamá lo llevó realmente a un conocimiento pleno de Dios, porque él lo deja, dice, ella pidió por Samuel, el Señor se lo dio, el Señor tenía un plan, lo deja, lo entrega, dice, va a ser nazareo, dice, todos los días de su vida, yo lo voy a consagrar a ti, le dice, Imagínense cómo el Señor puede impactar una generación empezando de papás que sean como Ana, que se lo entregan al Señor. Y van, el templo no les importa, obviamente con el corazón partido se los entregan, le dice, Señor, este hijo, esta hija es tuyo, es tuya. Y yo voy a hacer que realmente este niño, esta niña sea para ti. Dice, no va a violar, no va a romper el pacto de nazareo contigo. Él va a ser todos los días nazareo para ti. No le voy a hacer beber ni vino ni licor, y todo el voto que hacía. No le voy a cortar, dice, las guedejas de su cabello. Él va a ser para ti. Entonces, para realmente poner nuestros ojos en esta generación, alcanzar a los jóvenes, tienen que levantarse papás que entreguen a sus hijos al Señor y le digan, Señor, Él es tuyo y realmente yo lo voy a educar de tal manera y la voy a educar de tal manera que te conozca, que te tema, Porque todo lo impresionante de Samuel, a comparación de los hijos de Elí, que eran jóvenes que estaban en otra y hacían cosas malas, todo lo impresionante lo enseñó su mamá. Lo enseñaba a Ana, porque ella le iba a visitar una vez al año, le traía una túnica, incluso Samuel desde chiquitito tenía la costumbre de dormirse al lado del arca. Él se dormía donde estaba el Señor, allí él se dormía acurrucado, él se levantaba, abría las puertas, él servía al Señor desde pequeño con todo su corazón. Y cuando realmente escuchó, la voz de Dios, nosotros vemos que ya Samuel había sido preparado por mucho tiempo, desde el vientre, y él pudo escuchar la voz del Señor. No sabemos en qué periodo de tiempo, entre 12 o 20 años, pero Samuel era muy joven. Muy joven. Era un joven que realmente entregó todo lo que es y siguió fielmente todo lo que su mamá
le había enseñado. Entonces vemos una generación impactada y Dios puede hacer eso. Uno dice, no, los jóvenes de ahora, no, y uno trata de hacer cosas para atraer a los jóvenes, ¿no? Y uno dice, quizás si yo no hago esas cosas, no van a venir o no van a estar en medio nuestro. Pero yo te digo, cuando Dios impacta a un joven, a una jovencita, cuando Dios los impacta, lo hace con todo. Y no importa lo que hagas o dejes de hacer en la iglesia, no importa. Ahora sí bien, sí, la iglesia tiene que ser muy sabia, tener espacios para los jóvenes, tener realmente, se puede decir, darles el lugar, darles el espacio que necesitan, ¿no? Pero lo importante acá es de que aún, digamos, tengamos o no tengamos muchas cosas o todo lo que queramos, qué sé yo, cuando el Señor impacta a jóvenes, lo hace con todo y no importa lo que hay alrededor nuestro. Amén. Y realmente es nuestro llamado de poner la vista en jóvenes. Ahora vamos a ver a Jeremías. Jeremías, como les decía, igual tenía hasta 20 años. Leamos Jeremías 1, del 4 al 5, dice así. Del 4 en adelante, dice así, versículo 4. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: ¡ay, Señor Dios! He aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte. Acá realmente vemos al Señor completamente comprometido con el llamado de Jeremías, incluso ¿no? en todo lo que el Señor podía realmente hacer, hizo que Jeremías, el corazón de Jeremías quede completamente cautivado por él, ¿no? Y dice que yo lo consagré. Entonces vemos ahí, ¿no? Un trabajo del Señor de años, desde que Él estaba, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero desde el vientre, ¿no? Hay un trabajo que el Señor pone sus ojos en alguien, ¿no? Y acá nosotros, nuestra labor es realmente entregarle al Señor esta generación de jóvenes que hay. Ahora quizás tú los ves ahí dedicados a la droga, dedicados al alcohol, perdidos en relaciones amorosas donde hay violencia, y eso tú tienes que saber porque cuando son jóvenes la violencia no es solamente para personas casadas, personas adultas, ¿no? Hay en los jóvenes, ¿no? Jovencitas en drogas, en todo lo que tú te puedas imaginar, y el Señor quiere salvar esta generación. El Señor quiere que realmente nos levantemos como Ana. Si bien yo te digo, quizás tú dices, ay, pero ya mis hijos ya son un poco grandes, ¿cómo? Yo hubiera querido orar desde el vientre, qué sé yo, no conocía al Señor. Uno puede tener, pero estoy hablando de algo espiritual, de ser Anas en el espíritu. Amén. De ser con el corazón de Ana para dar a luz una generación que realmente lo conozca y le tema. Amén. Y acá no vemos realmente cómo el Señor impacta a otro joven, a Jeremías, cómo lo lleva y cautiva su corazón, y aunque el camino fue sumamente difícil, Jeremías lo siguió, ¿no? Pese a todas las debilidades que podía tener, pese a todos los errores que pudo cometer, pese a que un momento se puso y dijo, no, Señor, yo no quiero hablar más porque yo hablo tu palabra y me va mal, decía, ¿no? Pero pese a todo, realmente vemos a un joven que se entrega al Señor. Amén. Ahora vamos a ver otros dos preciosos ejemplos. Amén. Vamos a Lucas 1, del 31, vamos a leer el 31, 32 y nos vamos a saltar al 38. 31 dice así: y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí estamos hablando de una de las jóvenes que entregó sin reparo, sin nada que le pudo haber
quizás hecho dar miedo, con una valentía, una entrega total al Señor, ¿no? Ella dice en sus palabras, dice, he aquí, dice la sierva del Señor, se refería a ella misma, haga el Señor conmigo como Él quiera, ¿no? O sea, una entrega de esta muchacha completa, ¿no? Ahora, ¿cuántos años tenía María? ¿No? Uno ve en las películas y ya ve quizás una joven ya formada, pero en realidad María tenía 14 años, 14, 15 años, ¿no? Porque ese era en el tiempo más o menos en que ellas se casaban, ellas eran dadas a lo que se puede decir al matrimonio, ¿no? Eran ya, el Señor se fijó en esta joven, ¿no? Tan pequeñita, uno dice, yo a los 14, ¿qué estaba haciendo, no? A esa edad, ¿no? Estaba quizás en otras cosas, ¿no? Pero acá vemos una persona impactada por Dios que a tan temprana edad le dice, Señor, hágase conmigo como tú quieras. Amén. Y el llamado más grande, el vientre que fue usado para que nuestro Salvador venga a la tierra. Entonces el Señor pone su mirada en los jóvenes, ¿no? Pone su mirada en personas que se entreguen, quizás que no tengan muchas cosas a las que aferrarse, porque esa es una de las cualidades de ser joven y servir al Señor, que realmente no tienes mucho en la vida, no tienes nada prácticamente. Entonces es como que el corazón está a veces tan libre de servir al Señor y Él quiere hacerlo. Él quiere realmente tocar a la juventud, Él quiere cambiar. Y es el llamado del Señor para que nosotros como iglesia también pongamos nuestra mirada en los jóvenes, ¿no? Yo te voy a decir después qué es lo que vamos a hacer. Amén. Pero lo primero es ser esas Anas espirituales, ¿no? Que van a dar a luz una generación de jóvenes. Amén. Van a dar a luz una generación de jóvenes, niños, adolescentes, ¿no? Y realmente para que esta tierra siga con temor a Dios. Vamos a ver el ejemplo de otra joven, Esther. Esther 2:15 dice, cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuanto la veían. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Amén. Acá, igual en la historia, vemos de que Esther tenía 18 años, ¿no? 17 en realidad cuando ella fue llevada al palacio del rey, y a los 18 fue cuando ella se convirtió en reina. Amén. Y acá vemos realmente cómo el Señor puede utilizar y sigue poniendo su mirada en jóvenes. Ahora, lo cierto es de que una de las frases más impresionantes, ¿no?, que Esther pudo mostrar en la palabra del Señor, ella le decía cuando le dijeron, ¿no?, todo lo que iba a acontecer, todo lo que iba a pasar, etcétera, ¿no?, y cómo ella tenía que ir a arriesgar su vida para poder hacer una petición. Ella dice, si perezco, perezco, ¿no? Entonces vemos allí una entrega total, ¿no?, de esta joven, ¿no?, al Señor, por completo, ¿no? Y decirle, Señor, hágase conmigo como tú quieras, ¿no? Y acá vemos la guía, ¿no? Ella estaba al cuidado de su tío Mardoqueo. Vemos la guía igual de una persona que realmente la llevó por ese camino, la llevó por ese rumbo. Porque después, al leer el libro de Esther, vemos que detrás de todo estaba Mardoqueo, ¿no? Que era su tío, ¿no? Y en realidad era, digamos, como alguien que muy cercano a ella, ¿no? Y se había encargado de ella, le había tomado mucho cariño. Y vemos realmente acá cómo había alguien que ha puesto sus ojos en ella, ¿no?
que incluso vio su potencial y decir, bueno, Esther ahora es reina, vamos a dejar que realmente el Señor utilice a esta joven para salvar a nuestra nación. Después, ¿qué pasa? ¿No? Esther llega a tener un hijo con el rey Asuero, ¿no? Y es justamente Darío el que al final los lleva a la libertad al pueblo de Israel. Amén. Entonces ahí vemos el papel trascendental de una persona escogida por Dios, ¿no? Que nuestros ojos realmente le digan, Señor, hay algo que tú quieres hacer, hay más, hay mucho más, hay un plan que Él tiene, ¿no? Quizás no estamos como esas Anas espirituales sin saber, haberle pedido muchos años, porque ella había pedido muchos años por un hijo, el Señor no le respondía y su rival tenía miles de hijos y ella no podía embarazarse ni de uno solo, ¿no? Es ahí donde ella clama, donde ella ora, le dice, Señor, dame un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti por completo, ¿no? Entonces, y ahí es donde se requiere tanto clamor, si se puede decir, para dar a luz una generación. Ahora sigamos viendo, ¿no? Realmente, ¿quiénes más fueron usados por el Señor siendo jóvenes, ¿no? Y en realidad los discípulos del Señor Jesús eran sumamente jóvenes, ¿no? Ellos incluso que los apóstoles más o menos no sobrepasaban la edad del Señor. Entonces eran, ¿no? Jóvenes, ¿no? Incluso, ¿no? Nosotros vemos de que cuando uno quería ser discípulo de un rabino, ellos eran llamados siendo jóvenes, ¿no? Eran personas llamadas siendo personas que se les podía formar, se podía realmente hablarles con todo lo que significa la palabra del Señor. Y todos los que el Señor escogió realmente eran hombres jóvenes, ¿no? Incluso el más joven era Juan. Tenía más o menos, dice que se calcula, pero ya después de haber pasado mucho tiempo, 24 años, ¿no? O sea, era sumamente joven, ¿no? Y vemos realmente cómo el Señor puso su mirada en estos hombres y mujeres, ¿no? Vemos realmente cómo el Señor quiere hacer y levantar realmente una generación para Él, una generación que le responde, una generación que realmente se entrega al Señor con todo el corazón. El Señor quiere impactar a los jóvenes en nuestro tiempo. Vamos a leer Lucas 10:21, dice así: en aquella misma hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado, ¿no? Acá vemos una complacencia del Señor con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes. Dice, tú ocultaste estas cosas de los sabios, de los inteligentes y se las revelaste a los niños, ¿no? Acá se refiere a muchas personas, ¿no? A los discípulos que eran jóvenes, ¿no? A los niños, ¿no? Que los seguían, ¿no? A muchas personas que decían y tenían su llamado en su corazón en el Señor. Amén. Realmente nuestro Dios quiere poner su mirada en esta juventud. Y tú me dices, sí, pero parece tan difícil, tan complicado, ¿no? Que si uno no se viste, qué sé yo, del que está de moda, no va a atraer a los jóvenes. Sí, hay estrategias que hay que hacerlas y el Señor quiera que realmente tengamos muchas estrategias, ¿no? Pero yo les estoy hablando de que cuando el Espíritu Santo hace algo, nada lo detiene. Amén, nada lo detiene. O sea, ¿qué ha impactado la vida de estos jóvenes que vimos, ¿no? Jeremías, Samuel. ¿Quién ha impactado esas vidas? Dios. El Espíritu Santo es el único que puede impactar los corazones. Amén. Ahora vamos a leer otra escritura. Realmente se reconoce, ¿no? Y se habla mucho, ¿no? De que los jóvenes, su característica principal es la fuerza, ¿no? Pero en Isaías 40 nos habla, dice que aún a los jóvenes en lo máximo de su vigor, dice, se cansan. Pero vamos a leer lo que dice Isaías 40, del 28 en adelante, dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan.
Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿No? Acá vemos a nuestro Dios, a un Señor que realmente dice que es poderoso para dar fuerzas a esta generación, para que se remonten como águilas, para que no se cansen, no, si corren, para que caminen, cuando caminen no se fatiguen. No, vemos acá a alguien que produce todo y aquel que da la fuerza, e incluso les dio la fuerza a estos jóvenes para realmente buscarlo. Y Él realmente da la fuerza a toda persona dispuesta al Señor. Amén. El Señor quiere hacer en esta mañana un llamado, ¿no? Realmente dos llamados, dos preguntas que quiero hacerte en este día, en esta mañana, ¿no? El Señor pregunta, ¿quién quiere entregarse al Señor? Así como lo hicieron estos jóvenes que vimos en la palabra. ¿Quiénes son capaces de decirle, Señor, yo te entrego todo lo que soy? No, que yo te entrego así como María, como Esther, si perezco, te entrego, hágase conmigo tu voluntad, ¿no? En Jeremías, cautivado por el corazón, escuchando el corazón del Señor, no, pese a su debilidad, dice, soy niño, y dice, no digas que tú eres niño porque yo voy a estar contigo, ¿no? ¿Quiénes quieren entregarse al Señor con todo su corazón? Amén. Y realmente quiero que tú, si aceptas esto, si esto ha tocado tu corazón, realmente ores al Señor conmigo. Y la siguiente pregunta es, ¿quiénes van a poner sus ojos en esta generación de jóvenes? ¿Quiénes van a ser quizás las Anas espirituales, ¿no? Mamás espirituales, donde realmente, no, mamás y papás espirituales, donde realmente van a dar a luz esta generación de jóvenes? Amén. Donde van a poner sus ojos en jóvenes y decirles, Señor, realmente tenemos un llamado para que esta generación te conozca, esta generación te ame, esta generación te sirva, esta generación te busque. ¿Quiénes son los papás y mamás que van a entregar a sus hijos como Ana lo hizo? ¿No? Que van a entregar, ¿no? Y van a dar tal formación, porque cómo era la familia de Jeremías, ¿no? Era realmente una familia que igual estaba dedicada al sacerdocio. Entonces él venía de una familia sacerdotal, ¿no? Incluso de María, ¿no? Quizás no se habla mucho de su familia en la palabra del Señor, pero realmente a ellos no les importó, porque acuérdense que en la historia, en realidad, en ese tiempo, nació el Señor Jesús y todo el mundo pensó mal, ¿no? Pero ahí hubo un José, un esposo que le dijo, no me importa, que siguió al Señor, un hombre que siguió la voz de Dios sin importar lo que podían hablar o dejar de hablar. Hablaban mal del Señor, le decían, pero ¿acaso tú incluso decían que no era un hijo legítimo? ¿No? Seguramente hablaron mal de María, pero ¿quiénes son realmente los que van a dar su vida al Señor? Quienes van a decirle, Señor, realmente acá yo quiero que tú puedas impactar esta generación. Amén. ¿Y quiénes se van a entregar al Señor? Amén. Hagamos una oración. Amado Dios, en esta hora queremos entregarte, Señor, a esta generación de jóvenes. Padre, queremos pedirte que tú puedas obrar, tú puedas abrir el cielo. Señor, sabemos de que realmente no hace falta nada más que tu espíritu para impactar una vida, Dios. Sabemos de que los discípulos fueron escogidos por ti cuando eran muy jóvenes, que incluso, Padre Celestial, todo lo que hemos leído, Señor, con Samuel, con Jeremías, con María, con Esther, tú pusiste realmente tu mirada en personas en una edad temprana. Y queremos rogarte, Señor, que vuelvas a impactar esta generación. Te la entregamos. Amado Señor, que realmente haya muchas Anas espirituales que en este momento se estén levantando. Haya muchos papás y mamás, incluso naturales, que entreguen a sus hijos, que los lleven exactamente por tu camino y no por ningún otro, sino por tu camino. Señor, en este momento desata la sabiduría y oramos, Padre, para seguir
teniendo un corazón. Señor, todos los que son muy entregados a ti, yo te pido que les sigas dando ese corazón para entregarse a ti como estos jóvenes, Dios. Por favor, haz una gran obra, Señor. Haz una gran obra en esta generación, Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos hacer, pero tú puedes hacer todo, porque tú lo hiciste no solo una vez, sino muchas veces. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que lo vuelvas a hacer. Pon tu mirada en los jóvenes, Dios, y utilízalos, Padre. Y no solo los uses, Dios, sino que realmente sean personas consagradas a ti, que amen la santidad, Señor, como Jeremías, que pese a todo lo que él vivía, toda la oposición que él tenía, él te decía: Señor, yo nunca me regocijé con mis amigos, solitario me senté solo por agradarte a ti, Padre. Amén, Señor. Oramos para que tú, en este momento, los jóvenes de la congregación, los niños, los adolescentes, tú los apartes, tú los guardes, tú te reveles y les hables como hiciste con Samuel. Señor, nosotros podemos hablarles muchas cosas de ti, pero solo tú puedes hablar a sus vidas, Dios. Solo tú puedes aparecerte a ellos. Padre, Señor, hazlo. Hazlo, Espíritu Santo. Clamamos que lo hagas, Dios. Impacta esta generación. Impacta esta generación, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol